tal? Muy buen día, muy buena tarde estén teniendo. Continuamos aprendiendo acerca del sistema inmunológico. En la parte 4 vamos a ver este tema, lo que es la fagocitosis y el estallido respiratorio. Entonces, veamos en qué consiste este proceso. Básicamente, de entrada, la palabra ya nos va a decir mucho, ya que esta viene de fago, que es del griego comer, y citosis, que es célula, ¿no? Entonces son células que comen, y precisamente a estas son a las que les llamamos los fagocitos. Es un proceso que va a estar dado por parte de la inmunidad innata o la inmunidad inespecífica, que no posee memoria, como ya lo hemos visto antes, en el cual el fagocito o célula con capacidad de comer partículas primeramente va a reconocer, segundo ingiere y tercero degrada a microbios patógenos y sus productos. También pueden ser a veces células muertas o alguna otra toxina que pueda causar también daño, o sea, un producto que no debe de encontrarse en el organismo. Vamos a ver la primera etapa. El reconocimiento entonces va a estar dado por estas células, por los fagocitos. Estos son específicamente los monocitos, que van a estar más que nada en la circulación sanguínea. De ahí estas células, cuando migran a los tejidos, se van a diferenciar en macrófagos o células dendríticas, principalmente a nivel de ganglios linfáticos, que constituyen también el GAL y el MAL, como hemos visto desde el primer video. Pero primero veamos qué pasa con los macrófagos. Los monocitos entonces son capaces de diferenciarse o transformarse en macrófagos, que literalmente serían células grandes que comen, ¿no? Macro quiere decir grande y fago, comer. Entonces, estas células efectivamente son de gran tamaño, alrededor de las 20 micras, que es un tamaño ya considerable a nivel celular. Y cuando se encuentran en los tejidos reciben distintos nombres. Por ejemplo, en los pulmones se les llaman macrófagos alveolares, ya que residen en los alvéolos específicamente, y de ahí defienden contra pues, numerosas partículas que pueden filtrarse hacia estas estructuras en los pulmones. En el hígado se les llama células de Kocher. En el sistema nervioso central, los astrocitos. En fin, tienen diferentes denominaciones, pero todos ellos provienen de un precursor común, que son los monocitos. Las células dendríticas, entonces, ya habíamos visto en el video número 2, que tienen esta estructura con múltiples proyecciones que de hecho le permiten estar sensando y reconociendo lo que es propio de lo ajeno en un organismo, y se encuentran muy presentes en los ganglios linfáticos, donde se van al igual que los macrófagos, van a presentar los antígenos que ellos se encuentran a los linfocitos T vírgenes, como vimos también en la parte 3. En el GAL y el MAL, ¿no? Van a estar muy presentes, que recordemos que es tejido linfoide asociado a gastrointestinal, GAL, y MAL es el tejido linfoide asociado a mucosas. Bueno, pues ahí también las células dendríticas tienen gran actividad, gran trabajo en estar reconociendo antígenos y presentarlos ya a nivel de los ganglios linfáticos a los correspondientes linfocitos T, que entonces van a estarse activando al reconocer un antígeno específico, y de ahí entonces estas células, tanto macrófagos como células dendríticas, al ser células presentadoras del antígeno, como comentábamos en el video número 2 de este tema, pues van a estar activando a la inmunidad adaptativa y desencadenando esa respuesta del sistema inmune. Así que son sumamente importantes. Recuerda, los macrófagos y las células dendríticas son células presentadoras del antígeno, o APC, como se les conoce de forma abreviada por sus siglas en inglés. También tenemos a los neutrófilos como cuarta y última célula con capacidad fagocítica. Los neutrófilos, pues ya sabemos que pertenecen al grupo de las células granulares o polimorfonucleares. Recuerda que estas células contienen numerosos gránulos en su citoplasma. En el caso del neutrófilo tiene un núcleo multilobulado o con múltiples lóbulos en los cuales se divide su núcleo, y eso es una característica distintiva de los neutrófilos. También recuerda que están en mayor cantidad
en el torrente sanguíneo, son los más numerosos, así que también su capacidad fagocítica es sumamente importante para detener por primera vez sobre todo un microorganismo o a un agente patógeno que esté causando una invasión y una posible enfermedad. Estos neutrófilos, además de ser fagocíticos, tienen gránulos, como ya habíamos comentado, gránulos primarios o azurófilos, como también se les llama, y estos contienen proteínas catiónicas, proteínas con cargas positivas, eso es lo que quiere decir el término catiónico, y estas proteínas altamente cargadas positivamente van a ser microbicidas, es decir, van a básicamente a matar cualquier tipo de microbio que estén ingiriendo, que estén fagocitando. Miloperoxidasa, que también es una sustancia, es un tipo de enzima, una proteína catalítica que se encargará de, sobre todo, oxidar las paredes celulares y las membranas celulares, así como otros componentes de estos microbios potencialmente dañinos. Bien, una vez que ya presentamos aquí a los fagocitos y sus características generales más importantes en este sentido, vamos a ver en ese primer paso del reconocimiento cómo lo hacen, cómo estos fagocitos realmente pueden reconocer lo que es propio de lo que es extraño y entonces poderlo atacar. Mediante PAMs. ¿Qué quiere decir PAMs? Son las siglas en inglés para, ya traducido en español, patrones moleculares asociados a patógenos. ¿De acuerdo? Vamos a subrayar esto, patrones moleculares que están asociados a microorganismos patógenos. Recuerda, patógeno causante de enfermedad o daño. Ejemplos de PAMs o de estos patrones son los LPS, que quiere decir lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos están muy presentes en las bacterias gram negativas. Bacterias gram negativas, que bueno, ese tema se ve más en microbiología, pero muchas de estas bacterias, vamos a comentar de momento, pues van a estar causando diferentes enfermedades, distintas infecciones. Entre ellas tenemos a lo que son las bacterias del grupo Escherichia coli, Pseudomonas, la bacteria Salmonella, Shigella, etc. Esas son bacterias que potencialmente pueden dañar a diferentes partes del cuerpo. DNA o RNA también, que es comúnmente monocatenario o de una sola cadena, material genético de una sola cadena, de una sola hebra, presente en los virus, ¿verdad? Toda clase de virus que podemos nosotros considerar como virus de la hepatitis, virus de la influenza, los coronavirus, etc. VIH, en fin, podemos nombrar muchos grupos aquí, pero estos materiales genéticos extraños también son reconocidos de esta manera y son asociados a estos patrones que va a reconocer los fagocitos. Peptidoglucano, tanto en bacterias gram positivas o gram negativas, pues es un componente mayoritario que recubre la pared celular bacteriana. La flagelina, que se presenta como proteína del flagelo de ciertas, sobre todo bacterias o parásitos protozoarios, también va a estar ahí, presente como otro ejemplo de PAM. Bien, vamos a hacer una pausa antes de seguir. Muy bien, continuamos. Una disculpa por la interrupción del tren que ya saben aquí pasa seguido. Entonces estábamos en esto, la flagelina, que es una proteína que forma parte del flagelo de determinadas especies bacterianas, sobre todo, por ejemplo, como el Helicobacter pylori, que se encuentra en el jugo gástrico estomacal y puede causar infección que a la larga produce no solamente acidez estomacal, sino úlceras y hasta cáncer de estómago. Entonces vean lo importante que obviamente resulta todo este sistema de defensa. Pero ¿cómo se reconocen estos PAMs? Mediante los TLRs. ¿Qué son los TLRs? Los TLRs son los receptores tipo TOL, nombre que se asignó debido a que por primera vez se aislaron de una mosca, la mosquita de la fruta, que se llama científicamente Drosophila melanogaster. De ahí por primera vez se observan que existen estos receptores y que también en el ser humano están presentes
varias estructuras de estos TLRs. Los TLRs o receptores tipo TOL, entonces, que así pues se les llama, contienen PRMs. ¿Qué son los PRMs? ¿No? Más siglas. Bueno, pero no es complicado. PRMs quiere decir moléculas de reconocimiento de patógenos. Sí, entonces estos receptores o estas antenitas que poseen los fagocitos contienen secciones donde van a estar reconociendo a los PAMs. De hecho, TLR pues estaría reconociendo a los PAMs por medio de estas estructuras, de los PRMs. Digamos que si el antígeno fuera este tapón, entonces ¿cómo va a reconocer el TLR, el receptor, que sería el plumón, a su correspondiente PAM? Mediante la inserción en un sitio específico, ¿sí? O sea, solamente en este sitio es donde lo va a poder reconocer. Ahora, pasemos aquí a un ejemplo, un esquema, donde tenemos los diferentes TLRs, ¿no? De hecho, hay nueve clases de TLRs con capacidades de reconocimiento diferentes, como con PAMs que mencionamos aquí y otros más. Así, si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí el péptido glicano de una bacteria, pues va a haber un TLR que reconozca específicamente a ese PAM. Aquí en color naranja. Otro TLR pues estaría reconociendo otra estructura, como el lipopolisacárido, ¿no? En fin. Ya se da entonces la primera etapa de la fagocitosis, que es el reconocimiento. Ahora pasemos a lo que es la fagocitosis como tal, no se la ingesta, cuando el fagocito ingiere las partículas, las bacterias dañinas o el patógeno que esté allí. Vamos a tener nosotros aquí que el fagocito pues primeramente va a hacer una persecución, reconociendo, sabiendo de antemano que ya hay patógenos o partículas que hay que ingerir. Por ejemplo, el macrófago, que es una de las células clásicas en la fagocitosis, puede ser alguno de los otros que ya sabemos, contiene lisosomas, ¿sí? Lisosomas, como se ve en el tema de las células, son organelos que poseen enzimas digestivas principalmente. Bueno, esas van a jugar un papel fundamental aquí. Entonces va a perseguir al patógeno, lo va a estar asediando, lo va a estar persiguiendo, y cuando ya está cerca de él va a provocar una invaginación de la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Que la membrana del macrófago o del fagocito en general va a cambiar de forma con el objetivo de atrapar o de abrazar a los patógenos. Después, vean aquí, una vez que ocurre eso, que ya los captura, que ya realmente ahí está la fagocitosis en ese paso, entonces se forma una estructura que se llama el endosoma. El endosoma, bueno, simplemente es parte de la membrana que ha capturado y ahora ha interiorizado a los patógenos hacia el citoplasma del fagocito. Y finalmente va a haber una fusión con los lisosomas. Cuando eso ocurre, cuando varios lisosomas se fusionan con el endosoma, entonces tenemos una nueva estructura que se llama fagolisosoma, como ven aquí. Y aquí entonces el fagolisosoma va a tener la última función que vimos aquí, que va a ser la degradación o destrucción de esos patógenos. Entonces vamos a ver cómo ocurre eso a continuación. Bien, entonces finalmente la destrucción de los patógenos, su aniquilación por medio de lo que ocurre dentro de los fagolisosomas. Tendremos aquí pues diferentes enzimas que son secretadas por un lado por los gránulos, por otro lado por los lisosomas, y entonces tendremos que se transcriben mediante procesos genéticos una serie de enzimas, entre las cuales tenemos las siguientes: la NADPH oxidasa, quizá la más importante, aunque todas ellas son necesarias,
pero esta produce más especies reactivas derivadas del oxígeno. Eso va a ser lo más importante, que todo este poder oxidante que va a generarse en el fagolisosoma con el objetivo de aniquilar o destruir al enemigo va a provenir del oxígeno. El superóxido, ¿sí? Entonces, bueno, antes de seguir con las demás especies reactivas del oxígeno, NADPH únicamente mencionar son iniciales de un transportador de electrones que se ve muy comúnmente en el tema de metabolismo. Ahorita solamente lo vamos a mencionar de paso por si es el caso de que tú no lo conozcas. Se conoce como el fosfato dinucleótido de nicotinamida y adenina en forma reducida, ¿no? Entonces, para no decir todo ese nombre, pues lo abreviamos NADPH. Oxidasa, esta enzima, a partir del oxígeno molecular del O2 se va a producir estas especies superóxido, peróxido. Aquí tienen la fórmula química por si también les interesa ese dato o lo necesitan. Otra especie reactiva del oxígeno llamada oxígeno singlete, radical de hidroxilo. Este es un radical libre, es decir, una especie con un electrón ahí desapareado que es sumamente reactivo. Entonces todas estas especies en conjunto lo que van a hacer es atacar desde la pared, la membrana de las células patógenas, y van a oxidar componentes como los fosfolípidos, material genético, proteínas vitales que tienen los microbios. Entonces, con lo cual van a tener su destrucción o aniquilación. Pero por si fuera poco, también está la enzima óxido nítrico sintasa, que se encargará de producir el óxido nítrico, NO. El óxido nítrico es otra especie altamente reactiva que va también a oxidar diferentes componentes enzimáticos de estos organismos que han sido fagocitados. Tenemos finalmente la mieloperoxidasa, que se encargará de la síntesis o fabricación de este HClO, que es el ácido hipocloroso, y del HBRO, que es el ácido hipobromoso. Estos dos ácidos tienen un poder oxidativo también muy fuerte, son altamente corrosivos, con lo cual complementan la aniquilación de estos patógenos que han sido fagocitados y ahora son pues ya destruidos y procesados sus desechos, así como la presentación del antígeno. Recuerden que si es una célula APC, una presentadora antígeno como lo es el macrófago, la célula dendrítica, pues parte de esos restos, de esos cadáveres, vamos a decir, bacterianos, son presentados a los linfocitos T a nivel de los ganglios linfáticos o también del timo. Todo esto entonces es a partir de un gran consumo de oxígeno, O2, el oxígeno molecular que respiramos precisamente. Así que por eso es tan importante que nosotros estemos bien oxigenados, porque ahí vean, nuestro sistema inmunológico se defiende de una forma pues maravillosa mediante este proceso también. Y por esa razón se le llama el estallido respiratorio a todas estas reacciones llevadas a cabo por las enzimas dentro de los fagolisosomas, que traen como consecuencia pues la aniquilación del enemigo, y así entonces se cumple con esa labor del estado inmune, ¿no? Que es estar protegidos. Bien, finalmente únicamente comentarles que a veces el proceso de fagocitosis puede fallar ante diferentes microorganismos que desarrollan mecanismos de resistencia ante la fagocitosis. Ahí entrará la acción de los anticuerpos por medio de un proceso que se llama complemento, el cual estaremos viendo en el próximo video. Así que no se lo pierdan, nos vemos al siguiente.